prestigioso programa que tienes. Tu experticia lo estás haciendo excelente. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a Conversemos por el Desarrollo. Es una iniciativa de la Asociación de Servicios de Capacitación Integral para el Desarrollo, ASOCAINDE, una unidad productiva de la economía solidaria. Promovemos el modelo de la economía social y solidaria como una alternativa al modelo económico neoliberal. Estamos convencidos que esta práctica podrá sacar al país del subdesarrollo en que nos encontramos. Bien, esta iniciativa ha tenido pues la lectura, la visión, ¿no? El estudio de los diferentes capítulos que la televisión pública de China publicó en la serie Creando la Nueva China. En ese sentido hemos venido analizando capítulo tras capítulo, son 25 en total. El día de hoy vamos a analizar lo que se dio pues en el capítulo número 10, que habla sobre el punto de inflexión, ¿no? Y para esto pues hemos invitado aquí a la compañera Bárbara Llerena. Es una activista social, tiene una lucha por el derecho ambiental, por el tema de los... Ya ella les va a comentar más adelante, incluso tiene unas ideas fabulosas sobre el tema de desechos sólidos, y también es parte de una organización de la economía popular y solidaria, o sea, estamos en la misma línea, en el mismo camino, ¿no? Entonces, Barbarita, bienvenida. No sé si de pronto ya iniciamos esta conversación amena, ¿no? De creando una nueva China y, ¿por qué no, crear un nuevo Ecuador también, ¿no? Barbarita. Así es, Rodrigo. Mira, para las personas que no han visto esto, recapitulando los capítulos anteriores, cabe la redundancia, más o menos por el año 1918 nace el Partido Comunista China en China Democrática, ¿no? Estaba a cargo el presidente Chiang. Comenzó a tener este partido una represión total a los universitarios en las ciudades, incluso hubo hasta gente ahorcada. De esta manera, pues ellos, el ejército regular se dio cuenta de que esto estaba haciendo prácticamente un llamamiento a cambiar la conciencia, a darse cuenta de que la gente tiene derechos y que puede generar una sociedad diferente, distinta. En ese sentido, pues esa represión hizo que ellos tomen otras iniciativas, comenzaron a hacer una evangelización en el campo, en el sector rural. Se fueron al sector rural. Al poco tiempo se instauró la guerra con Japón, entonces esa guerra que el imperio japonés pensó que la ganaría en 3 meses, duró 13 largos años. Esto también fue estratégico para el Partido Comunista de China porque ellos recibieron recursos económicos de la ex Unión Soviética, ¿no? Entonces, como ya habían hecho un proceso previo, y que es lo asombroso, ¿no? O sea, Ecuador ha tenido también independencias, guerras, hemos tenido el 15 de noviembre de 1922 con más de 1000 trabajadores fallecidos y tirados aquí al río Guayas, ¿no? Aquí en Guayaquil. Hemos tenido también muchas similitudes en el desarrollo histórico, ¿no? El tema de China, lo admirable es que primero traducen el manifiesto comunista del ruso al chino y luego inician un proceso de capacitación, de adoctrinamiento, si lo quieren llamar así, en que la gente les hace caso. O sea, conversar con una persona, intercambiar una idea, llegar a un acuerdo de criterios con tantas diferencias que hay, es difícil en estos días, ¿no? Quizás porque estamos en un mundo globalizado, no hay tanta información. De pronto en esa época no había tanta información, podría ser. Aparte las condiciones, ¿no? Las condiciones objetivas y subjetivas, es decir, había una hambruna, habían salido de una primera guerra mundial, nuevamente estaban en la misma línea. Prácticamente el campesino no tenía mayores expectativas, no había mayores opciones y la gente del Partido Comunista de China le estaba dando una opción, que era luchar por la libertad de la tierra. Llegaban al espacio y prácticamente el espacio de tierra ya era del campesino. Entonces, quizás eso, ¿no? Pero este proceso duró tantos años
y recién estamos en este capítulo 10, estamos hablando en 1978, el presidente Deng Xiaoping, el presidente Deng Xiaoping, para entrar ya en materia, él hace un cambio nuevamente. Lo que se había, digamos, prohibido, se había prohibido ciertas películas de cine, se había prohibido el confucianismo, ¿no? Recordemos que ellos tienen una cultura ancestral milenaria de miles de millones de años. Ustedes saben la historia de la muralla china. Entonces, versus nosotros acá en Ecuador, que prácticamente a partir de 1830 que se hace la primera constituyente y luego se forma el Ecuador como Estado recién el 11 de septiembre de 1830. Paradójicamente se celebra el 24 de mayo la fiesta patria acá. Esa fue la independencia de Quito, ¿no? Pero no fue realmente, digamos, la creación del Ecuador, sino recién después de la primera asamblea constituyente realizada en Riobamba. Entonces miren este tipo de cosas que tienen que ver con la identidad, lo que yo soy, mis costumbres, no las conocemos. Entonces versus los chinos, entonces yo decía en 1978 el presidente Deng Xiaoping nuevamente permite que ciertas costumbres que se prohibieron regresen y comienza a haber un cambio. Y él le llama a ese cambio le llama buscar la verdad a partir de los hechos. Es decir, no cerrarse al dogmatismo, no creer que todo es blanco y negro, que todo es verdad y todo es falso y los que no están conmigo son mis enemigos, no. Si me permite, sobre todo, adelante. Deng Xiaoping, él trabajó de reformas en reformas, cosa que aquí no acatamos las leyes. Aquí las leyes, la Constitución no es respetada. Sin embargo, Deng Xiaoping, él fue creando reformas. Una de las reformas que más ayudó a que China se convierta en una potencia mundial es que no permitió que la banca, los sectores financieros, hicieran lo que hacen en nuestro país, que se enriquece cierto sector y cierto sector es explotado financieramente. ¿Con qué? Con altos intereses. O sea, Deng Xiaoping, él no permitió esa situación. También Deng Xiaoping en sus reformas, yo que tengo algo de experiencia porque uno nunca sabe todo, ¿no? Uno en el camino y a través de la evolución es que uno va aprendiendo y también tiene que aprender mucho de la historia, ¿ya? Entonces, ¿él qué creó? Que creó cooperativismo, creó asociatividad, ¿ya? Él, todas sus ganancias, su Producto Interno Bruto, era dedicado internamente a la inversión de cooperativas, de asociaciones, de todos estos grupos que querían crecer, y esto ayudó, cosas que nosotros no hay un control. Rodrigo, tú vienes de una experticia en economía popular y solidaria. Es un verdadero desastre, no se enfoca uno en estas situaciones que te pueden sumar y de grano en grano llevar al país a un desarrollo, enfocándonos en un buen trabajo desde las economías popular y solidaria, la economía circular. O sea, todo esto tenemos que tener personas capacitadas. ¿Qué hizo Deng Xiaoping también? O sea, desde los partidos, o sea, comunistas, qué bello, qué hermoso es escuchar cosas que aquí los partidos políticos se dedican a intereses individuales, no piensan en el resto. ¿Qué hicieron ellos? Enviaron a los participantes de los partidos políticos, los enviaron a otros países como Estados Unidos, que ya estaba en desarrollo, a estudiar allá. Ellos decían, de 10 que me regresen uno con esos conocimientos para practicarlos aquí, ya hemos ganado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? No, o sea, hay un mal manejo del partido político, desde los partidos políticos, desde quienes nos representan. Esto está en un verdadero desorden.
Si nosotros nos dedicaríamos a poner un orden en todas estas cosas, una verdadera organización, tendríamos representantes, tendríamos verdaderos gobernantes desde los territorios. Un ejemplo, el campo, donde es un alto nivel de productividad, está en total olvido, Rodrigo, está en total olvido. Por ejemplo, ahora nos quejamos que la producción está llena de hongos. ¿Pero por qué? Porque a lo largo de casi 40 años, ¿quién le ha invertido al sector rural una verdadera inversión? Nadie se despreocupa. Entonces, si usted tiene un carro y usted le saca la madre y usted no le invierte, lógico que va a quedar así. O sea, eso es lo que ahorita nuestros cultivos no se puede cosechar. ¿Por qué? Porque ha habido un verdadero descuido, Rodrigo. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, y ellos hablaban del análisis de las contradicciones, es decir, que desde el sector público, el Estado, en este caso el gobierno, administrado por el Partido Comunista Chino, va a territorio, interactúa con las personas, y por eso es que ahora dicen, desde 1978 hasta la fecha que sacaron esta nueva doctrina, la búsqueda de la verdad a partir de los hechos, es decir, no creer que todo está escrito en una doctrina, no creer que en una planificación estratégica hay que cumplir todo a rajatabla, que ni eso lo estamos haciendo en el Ecuador, ojo, pero esa economía planificada que le llamaron ellos. Pero, sin embargo, esa lucha por las contradicciones no es otra cosa que sentarse a conversar, y no solo conversar, vivir en carne propia lo que la gente, el pueblo, en el sector determinado está suscitando. ¿Por qué hay acumulación de basura en tal sector? Porque solamente van 2 días a la semana los recolectores de basura, mientras en otros barrios residenciales van todos los días. Entonces esas contradicciones no parten desde las realidades. Así es. Y de pronto hay una mayor desorganización en los lugares urbanos marginales. Entonces ahí es donde debería haber un mayor trabajo en el tema de la recolección de desechos. Tú habías comentado algunas iniciativas, de pronto es el momento. Así es. Yo pues como activista de protección al planeta, yo siempre digo, suena lejano, tal vez suena ilógico, esta chica está mal de la cabeza, pero sí deberíamos de copiar el modelo de Suiza aquí en el Ecuador, ya, con un buen manejo de los desechos. Mira tú que antes a Mario Bravo, que fue uno de los que inició con esta recolección del reciclaje, El grupo Mario Bravo. Ajá, le decían que era loco, está loco este hombre, y mira en qué se convirtió él. ¿Ya? Asimismo, desde que andábamos en caballo, andábamos en coche, nadie creía que iba a existir un avión, peor un cohete. Asimismo, aquí deberíamos de ya plantearnos ese gran objetivo de recoger adecuadamente los desechos desde las casas. Debe de convertirse en una cultura. Rodrigo, si nos adaptamos en la pandemia a tantas cosas que nos restringieron, ¿por qué no podemos desde los gobiernos? Y aquí hago énfasis, Rodrigo. Nuestros gobernantes deberían de estar bien enfocados, siendo profesionales, organizados y de territorio. Nadie como quien conoce el territorio puede trabajar, puede apasionarse por ese tema. Yo me apasiono por cierto el tema de los desechos orgánicos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque desde estos desechos orgánicos hay dinero. Así como Mario Bravo alguna vez vio que aquí había una oportunidad de productividad, pues acá también. Este desecho orgánico se recoge desde las casas, ¿ya? Se lleva a un centro de acopio, se hace una buena industrialización de esto, porque esto viene un proceso. Esto se convierte en compost, y el compost regresa a mineralizar nuestros suelos. ¿Ya? Pero ¿qué tenemos? La gran amenaza de las grandes, como siempre, ¿no?
transnacionales que quieren tenernos aquí con sus ventas. Agripac. Te venden pesticidas, te venden pesticidas industriales que tienen veneno y finalmente terminan contaminando a los alimentos, Así ¿no? es. Los cánceres, tanta enfermedad que es producto del uso excesivo de ese tipo de pesticidas. Pero sí se puede, se puede uniéndonos, se puede generando una nueva cultura, concientizando a la gente que vamos a morir. Imagínate tú si yo tengo que consumir un producto que está lleno de hongos porque la tierra ha sido ya devastada y eso es lo único que nos produce. El ganado que come esos restos es lo que consumimos nosotros. Entonces tenemos que crear conciencia, Rodrigo. Claro. Y esto nos genera una economía circular. ¿Por qué? Porque si acá hay una recolección adecuada, habrá personas que tengan fuente de empleo gracias a esta recolección. En las plantas habrá gente que se encargue del buen manejo de estas situaciones, de la producción. En el campo habrá productividad porque tú no tienes idea del beneficio y de la calidad del producto que viene con este tema del compost, ¿ya? El campesino tendrá mayor productividad. Yo también digo desde el sector urbano, también si alguien tiene un patio, empiece a hacer sus huertos orgánicos, Rodrigo, porque cada día nos vamos a ir a la borda. ¿Por qué? Porque no tenemos buena alimentación, vamos a enfermar y seremos historia. Es decir, la soberanía alimentaria está en peligro. Así es. La soberanía y la seguridad alimentaria, más que nada, la seguridad alimentaria. Y la soberanía porque también los productos tradicionales también están bajando en el consumo interno, ¿no? Habíamos conversado la otra vez con una persona que precisamente, ejemplo, a nivel de productos del mar, hay mariscos que internamente no se consumen, que son netamente destinados para la exportación. O a nivel agrícola, aguacates, que son unos aguacates súper grandes, no se consumen internamente. Tú no ves en el mercado esos aguacates, o unos guineos también. Es decir, mientras la gran industria, la gran producción, los grandes terratenientes decidan qué producir, para quién producir, en qué cantidad producir, mientras el Estado, a través de un gobierno con conciencia social, trace, digamos, ponga la cancha en orden y ponga que no solamente ellos tienen, digamos, en la economía opciones, sino también los pequeños productores. Cuando eso ocurra, entonces habrá un cambio. Imagínate en Cuenca, la gente que produce leche, si tienen en exceso, prefieren botar la leche al río. Aparte que contaminan el río, están un excedente que podrían destinarlo a tanta gente y a tantos niños que tienen desnutrición crónica infantil. Entonces, estas aberraciones de mercado se dan en una cultura que no tiene pues esa educación. Tú nos has dicho en este momento un ejemplo de un proyecto puntual. Y es lo que hizo China a nivel macro. Es decir, primero socializamos, determinamos, diagnosticamos qué problema hay. Lo conversamos con la ciudadanía, con la población. Desde la población nace una solución que va a generar una fuente de empleo. Esa solución requiere del apoyo gubernamental y del apoyo técnico también. Hay un divorcio de la academia, de las universidades, en el ámbito de investigación científica, porque las universidades, a través de sus alumnos, deberían estar en los proyectos, en el campo. Llevarnos al campo. Exactamente. Y que esos proyectos den un resultado, que no se queden en papel. Y eso ocurre en China. Entonces, esos alumnos, además, esos técnicos de la universidad, además, los técnicos de los ministerios, ganan, tienen un sueldo, ganan experiencia, ya cuando van al tema laboral abierto no van en vano, no van, digamos, sin ningún tipo de conocimiento, porque prácticamente, como dice, ¿no?, buscar la verdad a partir de los hechos, es en la práctica, en el día a día que tú vas aprendiendo, ¿no? Te estrellas, la parte teórica de pronto ni la conocías.
hay muchos empíricos que conocen mucho más que muchos académicos, y es porque en nuestros países más latinoamericanos, más que nada como el Ecuador, carecemos de ciencia y tecnología. Entonces, como no estamos desarrollados, este problema nos trae un retraso. Entonces, tenemos en este pequeño proyecto que nos hablaste, tenemos el tema educativo, el tema técnico, el tema de desarrollo económico, el tema de planificación. Entonces, prácticamente nos damos cuenta que se pueden hacer las cosas. Mi pregunta es, ¿por qué los gobiernos de turno, en este caso el actual gobierno, por qué no hacen iniciativas similares de esta índole? ¿Qué crees tú? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, no lo hacen porque aquí remontamos de nuevo a la historia, Rodrigo. Nos remontamos de nuevo a la historia. Recuerda que nosotros venimos de gobiernos, ¿no? Y yo creo que para todo el mundo no debe de ser novedad que esto sucedió a nivel mundial. Todos los países tenían a un sector esclavizado porque la riqueza era de unos cuantos. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? A nosotros un ejemplo, ¿quién nos dio un poquito de esperanza? A raíz de que Eloy Alfaro Delgado tuvo muchos avances en nuestra sociedad, ¿ya? Pero ¿qué pasó con él? Lo mataron, no les convenía. ¿Por qué? Porque la riqueza es de unos cuantos. Lo mismo sucede ahora. Tenemos un gobierno que no hace un buen manejo de los impuestos. ¿Pero por qué? Porque no les conviene. ¿Ya? Si aquí hubiera un buen manejo discúlpame que tal vez me vaya, pero o sea, es necesario hablar de esto y hay que aprovechar estos momentos de estos programas para hablar de esto. Los impuestos, si nosotros hiciéramos un verdadero cobro de impuestos, estos impuestos, esto que genera estas ganancias, van a ser invertidos en los mismos proyectos de aquí del Ecuador. Y vamos a ir desarrollándonos. Pero a estos gobiernos no les conviene porque ellos son los que tienen la mayor cantidad de empresas, tienen las relaciones internacionales, o sea, todas las ganancias que deberían de quedar aquí dentro del Ecuador, que tuviéramos un banco central bien fuerte. El Banco Central tendría suficiente dinero para ayudarnos a gestionar todos estos proyectos y creceríamos, desarrolláramos, pero no les conviene, Rodrigo, no les conviene. Correcto. Bueno, y entonces los partidos políticos, cuando generan sus procesos electorales, se supone que hablan de estos temas, se supone que se discuten estos temas, y luego cuando se lanzan en campañas proponen estas soluciones y la gente luego va a las elecciones, vota a la mejor solución, y cuando ya ganan las elecciones se supone que estos partidos deben como plan de gobierno cumplir su plan de gobierno para el desarrollo. Eso ocurre. Mira, yo esta semana, en el Ecuador ocurre eso. Yo esta semana tuve una reunión con una adolescente muy brillante a la que le están haciendo propuestas políticas y dice, no, me da miedo, prefiero mantenerme así porque mis 7 años de trayectoria no voy a permitir que me metan en el mismo saco. ¿Por qué? Porque vuelvo y enfatizo, debemos tener verdaderos gobernantes. Debemos de tener como gobernantes a líderes preparados en territorio, profesionalmente, que sean apasionados y sepan del tema. En cada sector tener responsables que nos ayuden a salir de esta terapia intensiva en la que nos encontramos. Y existe, Rodrigo, existe. Yo por eso siempre digo, a veces nos enfocamos en trabajar en las consecuencias, pero jamás trabajamos en la prevención. Dime algo, el actual presidente de la República llegó acá y atrás de él un emporio empresarial. Hay naviera, un conjunto de barcos, hay producción agrícola bananera, hay bancos, son dueños del Banco del Litoral, por ejemplo, hay proyectos de construcción, o sea, tienen una cartera de proyectos. Se podría decir que es el hombre adecuado pues, para la administración del Estado. ¿Eso ha ocurrido? ¿Está ocurriendo?
¿Y por qué no está ocurriendo? O sea, ¿cuál es la contradicción ahí? Bueno, mira, yo siempre digo, soy bien enfática. Dicen que el hombre se ha preparado en Estados Unidos y que tiene hasta en Harvard y tanta cosa, ¿no? Pero... Rodrigo, tú que tienes una alta experiencia en economía popular y solidaria, para uno ser popular, que yo siempre lo utilizo en buen término de la palabra, tú tienes que estar con tu gente, tú tienes que estar con la gente, sentir, empatizar, sentir lo que está pasando ese determinado sector, ¿ya? Yo puedo tener preparaciones de distintas universidades, pero si no siento la verdadera empatía como una líder por esa persona que se está quejando de distintas circunstancias, ¿tú crees que lo puedo hacer bien? Es decir, el hombre no vive a flor de piel los problemas de la patria. No, o sea que está haciendo una presentación ficticia de la realidad. Y hago un llamado, bien por él, que esté preparado en Harvard, o sea, hablo con el debido respeto, bien que tengan las empresas, bien que tengas estas grandes navieras. Pero hagan, o sea, déjenle al Ecuador sus ganancias, no lleven a otro lado. No vayan a beneficiar a otros bancos, beneficien aquí al Banco Central, para que desde el Banco Central se puedan gestionar estos proyectos. En eso debemos de enfatizar. ¿Y sabe cuál es? Ni siquiera es la culpa de ellos, ni siquiera la culpa es de los militantes. Y aquí esto es una tarea para los partidos políticos que vienen a poner al más guapo, al que más plata tiene, que cree que no va a robar. No, aquí hay que tener como representantes a verdaderos líderes, expertos en territorio y en conocimiento. Disculpa que sea tan repetitiva, pero es lo que necesitamos, especialistas en estos temas, ¿ya? Porque si vamos a seguir eligiendo de esta manera, entonces, ¿cuál es el trabajo del partido político? A mis militantes. ¿Cuál es la línea que da la conducción? Así es, a mis militantes yo los preparo. Bueno, yo voy viendo, por eso es como una empresa. El que está encargado de los recursos humanos va viendo para qué, bueno, en qué puesto me sirve esta persona. ¿Qué competencias? ¿Qué competencias? ¿En qué competencias sobresale? O sea, debemos de tener una buena administración, o sea, no podemos seguir en este que te pongo porque eres mi amigo, te pongo porque eres más guapo, te pongo porque eres más joven o te pongo porque tienes tal estatus. No, tenemos que poner en el momento de los candidatos a personas que realmente se hayan ganado ir a ser gobernantes, no poner a cualquiera. Otra cosa creo que es importante, el tema de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, en este momento estamos haciendo un programa que tendrá algún nivel de audiencia, pero no es lo mismo un programa popular, comunitario, que un programa en los medios de prensa tradicional, llámese Coavisa, llámese Teleamazonas. No es lo mismo, que tienen una mayor amplitud de televidentes o personas que de pronto ven, entonces creen lo que dicen en ciertos programas y no comparan con la demás. Entonces mira, allá en China, en 1978, cuando ocurrió este cambio con este presidente, ellos se abrieron a la economía dentro del Estado, siguieron practicando el comunismo a través del fortalecimiento de las cooperativas que tú nos dijiste. Más de 200.000 cooperativas fueron legalizadas y fueron parte del proceso de la industrialización del sector agrícola. Entonces, situaciones así son las que son ejemplos a seguir, que no se lo ha hecho acá en el Ecuador. Entonces, ese artículo que sacaron para abrir la mente generó más de 650 artículos que fueron publicados en todos los diarios del país, y la gente comenzó a leer, a discutir y a escribir. Entonces eso se masificó. El tema es que ahora en la actualidad, cuando tú generas algún espacio de discusión, un espacio de conversación, algún espacio para poder discernir, para poder tener un nivel de comparación de la realidad y de no creer todo lo que nos dice,
la gente no le da la importancia del caso. Mira, yo siempre digo, no, en este caso cuando a mí me vienen, tú sabes que nosotros venimos de un sector de izquierda. Yo siempre les digo, remóntense a la historia. ¿Quiénes son los que han logrado darnos un poco de libertad? ¿Quiénes han llevado a cabo estas luchas? Sectores de izquierda. Sectores de izquierda. ¿Cuándo tú has visto que alguien de derecha ha venido y nos ha dignificado, ejemplo, en la historia, que nos dignificó como mujer? Claro. Nosotras las mujeres, te digo ahora como mujer, no hablo como mujer. Y Rafael Correa. Hablo como mujer en este momento. Recuerdo que nosotros estábamos destinadas a ser simplemente amas de casa. Y qué bien, porque eso es algo muy bello, muy lindo, es nuestra esencia. Creo que toda mujer no debe de avergonzarle esto, pero con ellos se dio la oportunidad de educarnos. Nosotros no teníamos derecho a la educación. Imagínate qué sería de este país. O sea, imagínate tú, una Bárbara Llerena que no haya tenido educación. Qué triste. O sea, una mujer que está en la asamblea que no haya podido... El 50% de representatividad que debe ser femenino. Ahora, no había eso antes. Así es. Y en otros países de Latinoamérica no hay todavía. Entonces yo siempre les digo, cuando usted se siente a discutir conmigo, vaya primero a leer. Y no es despotismo, no, Rodrigo, sino que yo invito a los ecuatorianos. Hay que ser consecuentes con la realidad, con la verdad. Hay que leer y hay que hacer las comparaciones y hay que ver en qué podemos avanzar. No nos podemos tampoco quedarnos estáticos con la historia, no, sino que ver qué desarrollo. Por eso yo digo, yo felicito a estos partidos, al partido de China, que ellos invertían en enviar a su gente a conocer las realidades de otros países desarrollados. Sí, en 1978 dice el capítulo 10 que enviaron a un grupo de 30 economistas chinos a recorrer Europa y también Japón. A los países desarrollados. Japón, con el que tuvieron guerra, o sea, fueron a hacer un recorrido total para poder regresar. Y esas eran las contradicciones que tenían también con la Unión Soviética. Exacto. Pero mira, la Unión Soviética desapareció y China actualmente es la primera potencia comercial del mundo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, o sea, que se invierta en educación, ¿ya? Que se dé una buena educación y que se invierta en la educación incluyendo los proyectos. Que esa persona que va a hacer máster en economía, que esa persona que va a ser economista, que vaya, que viaje, que se le financie un proyecto afuera, en Suiza, en Estados Unidos, en los diferentes países desarrollados, para que ellos aprendan y vengan a practicar acá a nuestro país. O sea, eso deberíamos de hacer. Estimada Bárbara, y mira cómo nos dice, ¿no?, la gente de derecha, del neoliberalismo, el actual presidente, los seguidores de Lazo, etcétera, nos dicen que se necesita inversión extranjera. Podría ser. China lo hizo. Pero la mayor cantidad de dinero de ellos lo sacan, pues. Así es. Lo que se han hecho es rebajar el impuesto a la salida de divisas. Y hay un informe del Banco Central que el último trimestre ha salido más de 2.000 millones de dólares. Así es. Entonces ellos no son patriotas. Así es. Ellos sacan sus dineros para invertirlos en otros países y no lo hacen dentro del Ecuador, no lo desarrollan, no invierten ni en ciencia ni en tecnología. Es lo que te dije al principio, China dejó el dinero dentro mismo. Claro que sí, y lógico que si nosotros necesitamos inversión, a China mismo lo ayudó el Banco Mundial, lo ayudó el Fondo Monetario Internacional. Mira, ya no nos quita eso. Ahora nomás sacó un informe un ex ministro de la Torre de Economía, que fue ministro de Economía y Finanzas, y él sacó en ese informe que en el año 2018 el Ecuador pagó por completo la deuda externa con FMI y multilaterales. No había. Y del 2018 al 2024 esa deuda equivale al 52% del total de la deuda externa. Y lo que tiene de deuda el Ecuador con China es apenas del 8%. ¿Qué nos decían? Pues que los anteriores gobiernos, antes de Moreno, etcétera, habían endeudado al país
terriblemente, pero los datos están ahí, Así es. no hay cómo ocultarlos. Por eso les digo, Y la verdad es lean, otra. lean. Piden créditos al Fondo Monetario Internacional, ni siquiera para invertirlos en proyectos de inversión social o proyectos productivos, no, para pagar las mismas deudas externas, y ellos mismos compran los bonos afuera y ellos siguen enriqueciéndose, sin ningún criterio de desarrollo. Así es, y lo único que dan es premios consuelos, por ejemplo, en fundaciones y así sucesivamente. Lo que tenemos, Rodrigo, que hacer, y creo que hay mucha gente capacitada. Créeme lo que el Ecuador es rico en inteligencia, rico en recursos. Tenemos que hacer énfasis en la educación, porque cuando tú educas, previenes. Yo te digo, yo tengo 4 maravillosos hijos, y yo te digo, yo me desentendía de todo, pero lo primero era la educación para mis hijos. Claro. ¿Por qué? Porque yo sabía que con eso yo no iba a tener problemas, porque iba a tener a una persona de bien en mi casa. Las organizaciones políticas, las organizaciones sociales del Ecuador están haciendo educación popular. No están haciendo. Entonces No hay que están hacerla. haciendo. Entonces, por eso Así lo hizo China. Así es, así lo hizo China, invirtió en educación. Educación popular. Ya, y no solamente en educación popular, que los El gobiernos... cambio de chip, ¿no? Que los Cambio de chip. gobiernos, o sea, que los gobiernos inviertan en educación. Mira, yo te cuento una historia, y esto no quiero que sepa como a que estoy determinada en cierto sector político, no. Yo recuerdo, yo estudié, gracias a Dios, en un colegio particular, pero yo veía como mis primos que estudiaban en escuelas y colegios fiscales pasaban paralizados 3 meses, 6 meses, y yo en clases. Entonces yo decía, no, mis hijos nunca van a pasar por esto cuando yo sea madre. ¿Por qué? Porque mis primos venían en un mes, le daban todo lo que tenían que darle en 6 meses, porque había la paralización. Cuando vino el gobierno de Rafael Correa, ¿cuándo tuviste tú una escuela paralizada? ¿Cuándo tuviste que hubo paros? No, se dignificó la educación. Y un presidente que quiere su país educado es porque quiere su país en desarrollo. Entonces tenemos que invertir en educación, tenemos que invertir en el sector de la salud, que está tan abandonado. Tú antes te operabas dignamente, con una operación. Mi madre en el Seguro Social, recuerdo que sus medicinas, como era inválida, a ella le iban a dejar sus medicinas a la casa. Ahora tú tienes que rogar por un paracetamol. Entonces, por Dios, tenemos que seguir tocando estos corazones, Rodrigo. La organización social y la organización política, ¿qué deberían hacer entonces? Las organizaciones sociales y políticas, primero, como primer punto, ellos tienen que prevenir. ¿Cómo se previene? Educando. Y hacer una buena clasificación de desarrollo humano. En el desarrollo humano tú ves a la persona que está apta para cada sector. Por Dios, o sea, tenemos que trabajar en esto desde los partidos políticos, y qué mejor, o sea, que vayan gobernantes preparados para los diferentes ministerios, que estén especializados. Excelentes opiniones de nuestra amiga Bárbara Llerena, ¿no? Y bueno, a nivel de familia, las amas de casa y los padres, ¿qué deben hacer desde el hogar? Asimismo, yo te hice la pregunta, los partidos políticos, las organizaciones sociales. De pronto hay gente que no le interesa mucho la política y nos está viendo. En el hogar, ¿qué deberían hacer los padres en relación a sus hijos en ese mismo sentido? Bueno, en eso también tengo algo de experiencia, porque tú conoces que mi experiencia es trabajar con gente. Yo vengo de una carrera de orientación y consultoría familiar, y por eso es que yo siempre digo, claro que hay que trabajarlo, pero yo me decepciono cuando dicen vamos a trabajar en la mujer golpeada, en el niño golpeado, en el niño violado. ¿Por qué no trabajamos en la prevención? Desde que tú tengas escuelas para padres en cómo criar un hijo, cómo llenarlo de valores. Cuando tú llenas de valores ese chico,
Ese chico desde los 9 años va a querer estar haciendo deportes, desde niño, desde los 9 años va a estar queriendo ayudarle a su padre en algo, en lo que le apasione. Sí es. Va a estar apasionado por sus estudios. Si tú desde que eres un buen padre, tendrás buenos hijos. Mi abuelo decía, el hijo es lo que el padre permite que sea. Entonces, desde ahí, es la base fundamental de la sociedad. Por eso digo, trabajemos en prevención para no estar trabajando en consecuencias. Exacto, Ya. excelente. Y miren, nuevamente estamos topando el mismo tema, la cultura, porque la cultura es comportamiento y el comportamiento es respeto a valores. Valores, solidaridad, trabajo en equipo, responsabilidad, apoyo mutuo, cooperativismo también es un valor. Entonces, todo esto dentro de un modelo económico se llama economía social y solidaria y China lo hizo desde más de 100 años atrás y tenemos el resultado. Tenemos un país de primer mundo y nosotros en el Ecuador no nos ponemos de acuerdo. Y ahora, Rodrigo, como esta es una conversación, una interacción, usted aquí es el experto en las economías popular y solidarias. Mi pregunta es, ¿qué deberíamos de hacer para que estos proyectos se concreten? Que no se queden solo en grandes números de papeles, sino que se concreten. ¿Qué deberíamos de hacer ante nuestros gobernantes para que nos ayuden a concretar y así sumar al desarrollo del Ecuador? Bueno, el tema de participación ciudadana tiene una ley que justamente le exige al gobierno, el GAT es gobierno autónomo descentralizado, puede ser municipal, rural, a nivel provincial, central, les exige tener un nivel de representatividad por parte de la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía puede presentar proyectos. Ahora, para llegar a aquello, la ciudadanía tiene que organizarse. Nosotros tenemos que salir de nuestra burbuja, conocer a nuestro vecino, generar ideas mutuas para buscar una solución a un problema común. Organizarnos es lo primero. El proceso educativo, por supuesto, es fundamental. Llegar a acuerdos, las coincidencias, ese análisis de contradicciones, es decir, llegar a darnos cuenta de los problemas que hay y en base a las semejanzas conversar y en base a esas semejanzas llegar a plantear una solución que luego vendría a ser un proyecto, acercarse a los organismos que llevan el control político y presentar el proyecto. Entonces todo ese proceso es responsabilidad también de los partidos políticos que no lo están haciendo en el Ecuador y también de las organizaciones sociales que harán a pequeña escala, ¿no? Hay ejemplos como por ejemplo el grupo social FEP, Progreso Popular, que está en la Sierra Centro, que nació hace más de 50 años con fondos de la Iglesia Católica Italiana y que siguen repotenciándose y que en la actualidad exportan chocolate, queso, los insumos los piden desde la misma comunidad, es decir, la leche, las vaquitas, la tierra, la agricultura, todo se mueve alrededor de esa economía. Entonces en esos proyectos hay productividad y no se ve pobreza, no hay delincuencia. Pareciera esto algo cacareado, pero esa es la llave al desarrollo. Y eso es lo que se debe de hacer. Tenemos que organizarnos, tenemos que educarnos, tenemos que llegar a acuerdos, presentar proyectos y luego exigir a los gobiernos que nos den el cupo, que nos den ese cupo para que ese proyecto llegue a ser parte del presupuesto participativo. Eso también está en ley. Nosotros no conocemos nuestros derechos, no podemos exigir. Si nosotros exigiéramos ser parte de nuestro presupuesto participativo, el gobierno municipal, provincial, rural, el gobierno que sea autónomo descentralizado del Ecuador, según el COTAT, tendría la obligación de incluirnos, pero tampoco hay esa presión social, dejamos de hacer, dejar pasar. Entonces, la gente que sí se mete en la política, que les dice a los ciudadanos, no hagan política porque política es corrupción, ellos sí se meten,
dicen eso para que la gente tenga miedo. Así es. Ellos sí se meten, pero dicen que no son políticos, pero ellos sí presentan los proyectos. Es el ejemplo que yo te ponía de esta joven, ¿no? Que no quería estar metida en el mismo saco. Le digo, entonces esto nos va a obligar, le digo, a que en nuestra sociedad se construyan más, más entidades civiles, porque como fundaciones, como movimientos, porque o sea, la gente le tiene miedo ahora a ser político porque todos están, o sea, generalizados en el mismo, Claro. en el mismo terreno. Entonces, debemos de hacer conciencia también en esto. Y yo siempre aprovecho estos programas para invitar de que no le tengan miedo a la política. Política usted hace desde su casa. La política desde su casa, porque en su casa hay jerarquías. Toma de decisiones. Toma de decisiones. Eso es política. Eso es política, desde que la madre decide, no, mi hijo hoy día no hace esto, está amonestado por tal cosa. O sea, desde ahí estamos haciendo política, estamos ejerciendo autoridad. Y poniendo orden. Poniendo orden. Respeto a valores, cultura. Así Es lo que necesitamos. En las escuelas hay el chico que es presidente, que es tesorero, que es el líder de su clase. O sea, no le tengamos miedo a la política, más bien generemos en nuestros hijos que vayan, que yo siempre les digo cuando a mí me dicen así, que tu grupo es así o tu grupo es así, o sea, no hay que discutir, hay que infundir a los jóvenes de que ellos mismos crean sus nuevas políticas, pero éticamente. Claro. ¿Ya? No debemos de hacerle, porque si no es por la política, ¿quién nos va a gobernar? Claro, porque esa es la forma de administración del Estado que conocemos, ¿no? Así es. Estimada Bárbara, un mensaje final viendo aquí a los compañeros que están del otro lado del celular o computadora, un mensaje final para dar por concluido esta conversación en el programa Conversemos por el Desarrollo. Bueno, en este programa que tan buen nombre tiene, Conversemos por el Desarrollo, a todos los ecuatorianos, sí se puede ser un país desarrollado, sí se puede. Si nosotros hacemos nuestro trabajo desde nuestros hogares, desde nuestra sociedad, desde nuestro entorno, podemos hacer un Ecuador desarrollado. Tenemos que prepararnos, tenemos que leer. Yo siempre digo, enfatizo, lean, por favor, autoedúquense para agregar ese valor que tanta falta le hace, sobre todo a nuestra economía. Si nosotros somos educados, tenemos una buena economía, tenemos un alto nivel de producción, vamos a tener dinámica de comercialización, podemos ser industrializados, debemos de seguir trabajando por la soberanía del Ecuador. Tenemos que trabajar nuestra propia ropa, nuestros zapatos, distintas cosas. Nosotras las ecuatorianas sabemos cocinar riquísimo, podemos crecer en turismo. Una de las cosas que China hizo es restringir las salidas de su país para que toda esa dinámica de turismo se quedara dentro de su mismo país. Una vez que usted ha conocido el país que le ha dado rentabilidad a sus diferentes provincias, diferentes cantones, diferentes lugares mágicos que tiene el país, usted salga a conocer el resto, pero dinamice aquí su economía. Todo lo que genere ganancias. Mira, yo por ejemplo a veces yo compro $1, pero yo sin embargo lo declaro. ¿Pero por qué? Porque amo mi país, porque tengo fe aún en mi país. Sí podemos, sobre todo a las mujeres, empodérense. No dejemos esta tarea solo a los hombres, no hagamos una sociedad machista. Encarguémonos de empoderarnos, de prepararnos, de hacer una buena administración. Ese es mi gran mensaje, que así como China llegó a ser un país que no tenía esperanza de vida, no tenía educación, no tenía salud, llegó a ser un país, la primera potencia mundial económica. También nosotros somos como un lunar para China, pero sí podemos ser un país, ya somos un país rico,
pero podemos ser un país desarrollado. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias, querida Bárbara. Excelente mensaje, ha sido un gran programa. Yo también aquí disfrutando, porque eso es, hay que ser felices en el día a día. Este es un momento de felicidad. Nosotros les agradecemos mucho. Nos pueden ver por @socaíndeeps, @Rodrigo Contero Mejía en Facebook. También estamos en TikTok. Y pues vamos a seguir en estos programas conversando por el desarrollo. Gracias.